Bienvenidos al programa Sumando con Blanca Burgueño, en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Todos los miércoles 8:30 p.m. y sábados 10 a.m., donde encontrarás temas que siempre aportarán valor a tu vida con la coach y conferencista Blanca Burgueño. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos? Pues hoy tenemos un invitado muy especial, que seguramente a todos nos va a interesar mucho lo que nos va a platicar. Tengo el gusto de compartir con ustedes al doctor Alejandro Luque. Alejandro, me gustaría que nos platiques quién eres y por qué fue tan importante para mí invitarte a este programa. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y a todas. Yo soy Alejandro Luque, soy internista. Hice medicina general primero en la Facultad de Medicina hace ya algunos años. Después me especialicé en medicina interna y lo que me ha apasionado es la clínica, es decir, el manejo del paciente, el contacto con el paciente, el estudio del paciente en el campo de batalla, pues en el terreno. Y conforme estaba yo estudiando la parte médica, me empecé a dar cuenta paulatinamente que tenía yo grandes deficiencias, que parecía que no estaba yo entendiendo del todo el concepto de salud o enfermedad, que había una parte que en la formación médica se estaba omitiendo o que no se le estaba dando suficiente fuerza. Y bueno, después hice una maestría en medicina, en psicoterapia con orientación psicoanalítica, en psicoanálisis. Terminando la maestría hice un curso de alta especialidad en España, en la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Y en esa curso de alta especialidad fue donde encontré justo lo que estaba yo buscando, ¿no? Como esta unión cuerpo-mente y el abordaje circular de los pacientes, que lo iremos comentando en el transcurso de la entrevista. Entonces, pues bueno, el modelo médico que yo aprendí, que es el modelo médico que se enseña, es el modelo tradicional de hace muchos siglos, en el cual fue práctico dividir la mente del cuerpo, pero sobre todo por cuestiones, digamos que de facilidad de estudio. Los modelos actuales y los modelos que propone la medicina psicosomática actualmente son modelos desde el punto de vista de la complejidad, desde la hipercomplejidad. Ok. Bueno, pues con toda esta referencia que nos ha dado Alejandro, hemos planeado para ustedes un programa que se va a llamar, bueno, que le poníamos otros nombres, pero coincidimos en que el nombre ideal era Cuando la mente enferma el cuerpo. Y con todo lo que él ha estudiado y cómo hace esa relación entre la parte de la medicina normal, vamos a llamarle así, de la medicina tradicional, con la parte que él empieza a especializarse, que es la parte de psicología, cómo las mezcla y cómo encuentra que la parte psicosomática es una parte fundamental hoy en día. Entonces, a ver, Alejandro, si le llamamos entonces a nuestro programa Cuando la mente enferma el cuerpo, ¿qué es? ¿A qué nos referimos que la mente va a enfermar el cuerpo? Fíjate que esto se ha sabido ya desde hace muchos siglos. De hecho, desde los grandes filósofos hablaban ya que no se podía estudiar mente y cuerpo por separado y que la mente podía llegar a enfermar al cuerpo. Concretamente, cuando en medicina decimos, o en medicina tradicional, ¿no? O sea, en medicina, psiquiatría, por ejemplo, decimos que la mente enferma el cuerpo, se está refiriendo a un grupo muy reducido de enfermedades que le llamamos trastornos de somatización. Es decir, que el individuo, por cuestiones mentales, va a manifestar en el cuerpo determinados síntomas. Pero la medicina psicosomática no solamente toma esta parte, o sea, estas clasificaciones psiquiátricas, pues, ¿no? De somatización, sino que va más allá. Es una propuesta de abordaje, es una propuesta de estudio de los pacientes, en el cual aceptamos que el cuerpo y la mente no están separados y que la mente
hablando desde los conflictos reprimidos, los eventos traumáticos, los duelos y los duelos no resueltos, las primeras relaciones de los bebés con mamá, con papá, los vínculos, van a ser suficiente para que en algún momento, en algunos pacientes, de acuerdo a la estructura psíquica que hayan desarrollado, puedan enfermar. Es decir, que en realidad estos conflictos, traumas y demás se puedan manifestar como daño a órgano, que esa es la definición, digamos, de enfermedad psicosomática, ¿no? Es cuando por alguna situación psíquica va a haber daño en alguno de los órganos, tanto en la estructura como en sus funciones. Y ahí quisiera yo ponerte, por ejemplo, o usar de ejemplo la fibromialgia. La fibromialgia es la clásica enfermedad psicosomática. Estos pacientes suelen tener grandes cantidades o suelen tener trastornos, por ejemplo, como depresión o ansiedad. Ya cuando buscamos en su historia pueden haber eventos traumáticos, abusos físicos, emocionales, sexuales, etc. Y bueno, lo que vamos a encontrar es que el paciente crónicamente, por ejemplo, tiene dolor o tiene cansancio crónico, y que este dolor y este cansancio crónico se exacerban cuando el paciente se somete a estrés. Entonces, esa es la clásica enfermedad psicosomática, y que de pronto, si hacemos una biopsia, no vamos a encontrar nada. El cuerpo, digamos, está sano, y lo que está sucediendo es el conflicto psíquico. Wow. Oye, a ver, y dame más ejemplos de enfermedades psicosomáticas. Mira, por ejemplo, el dolor, lo dividimos los médicos en dos grandes grupos: el dolor agudo, que es el que nos va a dar, por ejemplo, cuando te quemas, ¿no? Y el dolor crónico, que tiene sus características especiales, es aquel dolor que vamos a presentar por más de 6 meses. En el caso del dolor crónico, en ocasiones no hay lesiones de órgano. Te voy a poner un ejemplo: el miembro fantasma, ¿no? O sea, estos pacientes que de pronto tienen una amputación y que sigue doliéndoles la pierna amputada, ¿no? Ese es el clásico dolor. O los dolores por neuropatía, ¿no? En el paciente con diabetes, o los dolores, las neuralgias después de que alguien le da un herpes. Esos son dolores crónicos que ya ahí el componente es distinto, porque ya no solamente es el dolor físico que siente el paciente, sino se ha sumado ya el dolor psíquico y el estrés sostenido. Va asociado generalmente a angustia, depresión y demás. Entonces, ese es otro ejemplo. Voy a poner un ejemplo más sencillo y vamos a como para aterrizarlo, pues, en esto que estamos viviendo ahorita de COVID. Todos nosotros hemos tenido COVID en algún momento, ¿no? Y eso es una somatización, ¿no? De pronto empezamos con dolor de garganta, tosecita, creemos que tenemos fiebre, nos empezamos a cansar, empezamos a tener opresión en el pecho y creemos que es COVID, ¿no? Y a lo mejor nos hacen la prueba o al día siguiente ya no tenemos nada. Entonces, bueno, ese es otro tipo, esa es una somatización, por ejemplo, ¿no? Okay. Y otro ejemplo, un paciente con hipertensión crónica o hipertensión arterial que toma sus medicamentos y demás, cuando está sometido a estrés, por ejemplo ahorita en el aislamiento o un problema fuerte en el trabajo, se puede descompensar la presión arterial, y ahí vemos claramente cómo el estrés puede influir en la parte física. Wow. Ok. Mira qué interesante. Y entonces, ¿tú crees que hay enfermedades que la mente está creando? Hay enfermedades que están ya bien establecidas, como por ejemplo la fibromialgia, en los cuales el cuerpo es la víctima de la mente, por ponerlo así. El cuerpo se convierte en una obra de teatro en la cual los conflictos mentales se están representando. Y lo voy a voltear, también hay enfermedades orgánicas corporales, por ejemplo el cáncer, por ejemplo diabetes y demás, que aunque tienen un sustrato orgánico perfectamente establecido, o sea, sabemos qué pasa a nivel de la molécula, también es cierto que no funciona solo. Y es decir, ahí el cuerpo también enferma en la mente. Va a haber dolor psíquico, va a haber sufrimiento, va a haber angustia, depresión y un chorro de emociones. Entonces, el abordaje que propone la medicina psicosomática justo es ese. Es no un abordaje lineal de una causa-efecto, sino más bien es un abordaje circular en el cual el cuerpo enferma la mente enferma el cuerpo, no solamente hay una causa, sino hay múltiples causas, y ese abordaje es de la complejidad, es decir, es complejo ver un paciente desde la medicina psicosomática. Pero tienes que tomar, sí, la parte física, la parte orgánica, tienes que tomar la parte psíquica. Dentro de la parte psíquica tienes que tomar no solamente las emociones,
tienes que tomar el inconsciente, tienes que tomar la conducta, tienes que tomar el pensamiento, las cogniciones, y también tienes que tomar en cuenta la familia del paciente, también tienes que tomar en cuenta la historia del paciente, también tienes que tomar en cuenta el ambiente en el que se desenvuelve el paciente. Entonces, esa es la propuesta de la medicina psicosomática. A ver, entonces yo tengo una gran duda, ahorita que mencionabas una persona que tiene cáncer, porque alguien comentaba alguna vez, es que el cáncer puede ser emocional. Yo no sé, digo, yo no soy doctora, pero sí creo que la mente puede afectar en muchas circunstancias, y ahora con esta pandemia, y bueno, y además con esto que cuando vas al médico y que muchas veces tienes alguna enfermedad que el médico no sabe diagnosticar, digamos, clínicamente, ese estrés. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un paciente con cáncer? Definitivamente hay una situación médica fuerte en el paciente, bueno, digamos médica, no sé si fuerte o no fuerte, una situación médica. En el caso tuyo, lo tratas como doctor en el área clínica, pero a la vez le tratas la parte psicológica, ¿o cómo funciona tu terapia, Alejandro? Habitualmente lo que proponemos es el abordaje multidisciplinario, porque tanto la técnica psicoterapéutica como la técnica médica tienen ciertos lineamientos que de pronto es complejo mezclarlos. Y además ciertos límites, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, desde la parte médica sería muy complejo ver a un paciente que de pronto desvistes en el consultorio y lo revisas. Desde la parte psicológica, eso podría interferir en la relación de psicoterapéutica, ¿no? Entonces, creo que esos dos límites es importante. Entonces, lo que se propone es un abordaje de equipo multidisciplinario. Por ejemplo, si yo voy a atender la parte del diagnóstico del cáncer, vamos a enviar a ese paciente, por supuesto, con el oncólogo. Por supuesto, se va a mandar a psicoterapia, dependiendo el tipo de paciente, podremos decidir si va a ser qué tipo de psicoterapia, porque hay varias psicoterapias, pero bueno, básicamente nuestro modelo es psicoanálisis o terapia cognitivo-conductual, ¿no? O sea, y aparte de eso hay que mandar al paciente al nutriólogo para que tenga un excelente plan de alimentación, y también hay que mandar al paciente a un programa de rehabilitación. Entonces, bueno, eso es lo que proponemos, ¿no? El abordaje multidisciplinario. Y hablando un poquito del cáncer. Perdón, voy a interrumpirte, Alejandro, aquí. Entonces aquí intervienen varias personas, el oncólogo, el terapeuta, la persona que hace rehabilitación, y bueno, seguramente quien hace los tratamientos, y bueno, entre todos ellos se reúnen para dar el tratamiento adecuado a la persona y que la persona pues vaya hacia adelante, ¿cierto? ¿Es así? Correcto, y la propuesta es no descuidar la parte psíquica. Claro. Porque a veces vemos pacientes que les puedes hacer cualquier diagnóstico, puede ser cáncer de diferente grado de severidad o de avance, o a lo mejor diagnósticos más sencillos, por ejemplo ahorita COVID, ¿no? El de COVID es un diagnóstico sencillo, es una infección viral que se autolimita, pero empiezan a entrar en juego otra serie de factores, la angustia, la incertidumbre, el estrés sostenido, que lo que se ha visto ya en estudios es que van a alterar la evolución de los pacientes. Por ejemplo, en el caso del cáncer, si el paciente me voy a ir desde antes, si un paciente que ha estado sometido a estrés durante mucho tiempo y ha perdido la capacidad de regular ese estrés, a nivel físico lo que se sabe es que el estrés se va a comportar como una liberación exagerada de adrenalina, noradrenalina y algunas otras sustancias, y particularmente una que es el cortisol, que es cortisona, pues nuestra propia cortisona. Bueno, ese cortisol se ha visto que a nivel del sistema inmunológico puede llevar a la inmunosupresión, puede llevar a que se deprima la respuesta inmunológica. Y al deprimirse la respuesta inmunológica, las células que están a la expectativa de si hay una célula que muta y se convierte en cancerosa para eliminarla, pueden perder efectividad, de tal forma que el estrés puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Y lo volteo, cuando tienes un paciente con cáncer, también es deseable que modere o que controle sus niveles de estrés y que controle, y aparte tienes que controlar, por supuesto, el duelo que va a estar en ese paciente por la pérdida de la salud, y tendrás que identificar si no desarrolla un trastorno o una depresión, un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Una depresión o un trastorno de ansiedad y demás. Entonces es este abordaje como complejo, como todo por todos lados, no es un abordaje sencillo. Claro, porque somos integrales, ¿no? No somos únicamente, estómago, o no somos únicamente mente, ¿no? Entonces tenemos que tener una
una situación integral que nos va a dominar, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que tienen intestino irritable, lo que se ha llamado, o lo que se llama tradicionalmente colitis nerviosa, ¿no? Colitis crónicas. Bueno, esos pacientes toda la vida están batallando con el intestino y hay muchos factores que están relacionados. La dieta, problemas en la función del intestino, problemas a nivel de los transmisores, ¿no? Adrenalina, serotonina, por ejemplo, a nivel del intestino. Se sabe que responden bien con algunos antidepresivos, pero a todo el mundo se le olvida que estos pacientes se exacerba la parte del colon, ¿no? Empiezan con distensión, gases, diarrea, estreñimiento, lo que sea, cuando están sometidos a estrés o cuando están muy ansiosos. O cuando tienen un problema emocional fuerte. Entonces, esa parte habitualmente está descuidada. Me surge una pregunta ahorita que dices esto. Alguna vez leí que, decía, ¿qué te duele y con qué tienes problema? Decían, si es, no sé, no me acuerdo el ejemplo y seguramente tú sí lo sabrás. No, pues que tienes problemas en el intestino, vamos a tu ejemplo. Entonces significa que tu problema está con el perdón. Es un ejemplo, no estoy diciendo que así sea, pero seguramente entiendes el ejemplo que te estoy poniendo, ¿no? O luego te dicen, si tienes problemas con la parte de tus rodillas, entonces tienes problemas con la parte de tus abuelos, no sé, o no sé, alguna creencia por ahí que tengas de chico, ¿no? Si tienes muchos problemas con la garganta, entonces tus problemas están encaminados hacia la parte emocional que tenga que ver con tu mamá. ¿Tú crees en eso, Alejandro? Fíjate que quizá no tan lineal, es decir, que forzosamente el aparato urinario tenga que ser porque no se quiere soltar a algún familiar, ¿no? Por ejemplo, no tan lineal, pero ahorita te estaba hablando muy desde la parte médica, ahora me voy a meter en mi parte psicoterapéutica, en la parte psicoanalítica. Okay. Y he de decirte que sí, los síntomas, es decir, las molestias que tienen los pacientes, en realidad desde el punto de vista del psicoanálisis lo tomamos como gritos de ayuda. El cuerpo está pidiendo ayuda en un tipo de lenguaje que es el lenguaje corporal, es a través del dolor, la diarrea, la tos, lo que sea, pues, ¿no? Entonces, desde la visión psicoanalítica, este es un lenguaje que está codificado, que está cifrado. Es un lenguaje que el propio paciente en ese momento no entiende, pero que el analista, con su capacidad de hacer símbolos y de hacer figuraciones en su mente, puede entregar un sentido a ese síntoma. Entonces, por ejemplo, he tenido pacientes con dolor crónico, ¿no? De pronto, dolor, no sé, de una extremidad. Y te vas a revisar su historia y te empiezas a dar cuenta como psicoanalista de que esa historia está llena de eventos traumáticos o está llena de duelos no resueltos o de pronto hay un antecedente de un abuso sexual. Y de pronto, y lo que tienes que hacer como psicoanalista es agarrar esos eventos traumáticos, meterlos a la parte consciente y darles un sentido. Entonces, ¿te has dado cuenta que cada vez que me hablas de, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Del abuso sexual que tuviste, empiezas a toser en el consultorio, ¿no? O te habías dado cuenta que cada vez que hablas de, no sé, un duelo, una pérdida, aparece tal molestia en el momento en el que orinas o aparece diarrea, no lo sé, o estreñimiento, ¿no? Por no soltar. Entonces, bueno, eso ya se hace desde el punto de vista psicoanalítico. Eso también lo hago yo en las consultas, pero en las consultas psicoanalíticas. Le intentamos dar un sentido a la enfermedad, un sentido al síntoma, un sentido al dolor psíquico, un sentido al sufrimiento, para que entonces, si nos imaginamos la historia de vida de esa persona como con grandes hoyos, ¿no? Con grandes vacíos y deficiencias, lo que haces en el análisis es le tratas de embonar, ¿no? Tratas de meter algo en ese espacio que estaba vacío, que no significaba nada, para ayudar al paciente. Wow. Aquí me recuerda esa frase que dice que el cuerpo habla lo que la boca no puede. Entonces, por eso de repente es cuando te llenas de erupciones, ¿no? O que te da alguna dermatitis muy fuerte, ¿no? Que el cuerpo te está hablando, te está diciendo, hey, hazme caso, algo me está pasando, voltame a ver, ¿no? Correcto. Y como muchas personas de pronto, lo voy a hablar desde los dos lados, desde la parte médica muchas veces no sabemos leer nuestro cuerpo, entonces hay molestias que pueden no recibir atención médica.
Y ahora me voy desde la parte psicoterapéutica. Cuando estos gritos del cuerpo no los escuchamos a tiempo, es cuando de pronto se convierten en grandes enfermedades. Es cuando esos eventos que están reprimidos, que a veces no tenemos en el consciente, se desbordan y se transforman en enfermedad, ¿no? Desde el psicoanálisis, digamos que hablamos de algo que se llaman actos. El inconsciente se va a manifestar. Y las formas de manifestarse el inconsciente son, por ejemplo, a través de los sueños, o es a través de un pequeño lapsus en el cual se te escapa una palabra que ni tenías pensada, pero también los síntomas físicos se consideran actos, son un escape del inconsciente que simboliza, porque no es el evento, simboliza algo, un conflicto probablemente de la infancia que está reprimido, que no conocemos, que está en el inconsciente, que no tiene acceso a la conciencia, pero que se canaliza por la parte del cuerpo. Y eso es lo que hacemos en la psicoterapia, le tratamos de digamos, dar un significado a ese síntoma. Wow. Entonces, déjame entender, cuando a ti la gente te busca para consulta, ¿te busca como doctor en psicología, como terapeuta, o te buscan como doctor, vamos a llamarle, pues tú tienes una especialidad en endocrinología, o no sé, ¿cómo te buscan? ¿Como internista o cómo te buscan? Pues de todos, y dependiendo de cómo me busquen es el plan que se diseña. Entonces, si me buscan como médico, tomo el caso como médico con todo el contenido médico que debe tener, una historia clínica, exploración, estudios, una propuesta de tratamiento, una receta médica, las interconsultas, si es que necesitamos otro especialista, pero por supuesto no falta el psicoterapeuta. Entonces lo mando con mi equipo, con mis colaboradores psicoterapeutas, y ellos se encargan de la psicoterapia. Y ahí lo importante es la comunicación entre médico y psicoterapeuta. No estamos partidos, sino estamos en continua comunicación. Entonces yo le puedo decir al psicólogo o al psicoterapeuta que lo está viendo, es que yo siento en la consulta que este paciente está enojado, o sabes que yo mismo he sentido en la consulta lo que llamamos la contratransferencia, yo mismo, ¿no? Que es lo que siente el terapeuta cuando está con el paciente, yo mismo he sentido, no sé, angustia, o a lo mejor me ha pasado, ¿no? De pronto estoy en la consulta, sabes que yo en la consulta estaba ansioso, taquicárdico, tenía cólicos, y se lo comparto al psicoterapeuta para que él lo utilice como una herramienta de ayuda para ese paciente. Algo importante que hemos visto en los pacientes con patología psicosomática, en un porcentaje importante, 20-30%, es que muchos de ellos no pueden verbalizar las emociones. Es decir, tienen la experiencia corporal, pero no le pueden poner nombre. Son, digamos, terrores sin nombre, ¿no? Entonces, no pueden verbalizar y describir la tristeza, o la ansiedad, o el miedo, o el odio, o incluso la tristeza. Y lo que se busca también es que se verbalice, o sea, que se identifique la emoción y se pueda verbalizar para también darle un sentido en ese momento. Entonces, bueno, este concepto, que es muy característico de la medicina psicosomática, se le puso el nombre de alexitimia. Son pacientes que no pueden reconocer sus emociones, no pueden manifestar sus emociones, pero no porque no las tengan, sino porque no hay un nombre para esas emociones. Están ahí, están actuando, están reprimidas y están dañando al cuerpo, ¿no? Ellos saben que está, pero no le pueden poner el nombre, como dices. Ajá. ¿Sí? Y algunos otros autores, ese se puso alexitimia hace muchos años, pero bueno, muchos, de hecho siglos. Pero Pierre Martí, que es uno de los grandes psicosomatólogos, es psicoanalista francés, le llamaba en su momento pensamiento operatorio, ¿no? Es decir, me da la impresión como de un robot. Entonces, de pronto ves robots en la consulta, ves personas que a través del cuerpo te están diciendo, tienen dolor en el pecho, palpitaciones, temblor, sudoración, diarreas, pero no le pueden poner el nombre de ansiedad, ¿no? O los ves con la cara triste, a lo mejor con un problema, no sé, gastrointestinal, ¿no? Una gastritis, y no le pueden poner el nombre de miedo y tristeza, ¿no? Okay. Es que no está tan fácil, ¿no? Digo, a mí me encanta toda esta área de psicoterapeutas y de investigar tus emociones y de ir mucho más adentro en todas las partes de desarrollo humano, de conocimiento de la mente, etcétera.
pero no es tan fácil que cualquier persona te diga, ¿sabes qué? Tengo miedo. Es más fácil decir, estoy enojado, ¿no? Porque es la emoción que te llega mucho más rápido, ¿no? El enojo a decir, ay, ¿sabes qué? Me estoy, pero muriendo del miedo. Entonces, mejor me enojo. Es más fácil estar enojado que decir, tengo miedo. Vale. Y que también he de decirte que la sociedad actual a veces no nos da permisos. Okay. Algo que siempre les digo a mis pacientes en psicoterapia es: aquí en estas 4 paredes tienen permiso. O sea, tienen permiso de enojarse, tienen permiso de odiar, tienen permiso de estar tristes, tienen permiso de estar angustiados, tienen permiso de estar ansiosos, tienen lo que sea. Pues tenemos permiso de reírnos, tenemos permiso de jugar, pero en la sociedad a veces no es esto así. A veces se les enseña a los niños que no deben de enojarse, o se les enseña a las niñas que no deben de manifestar el llanto, ¿no? O a los niños, ¿no? Como sinónimo de debilidad. Entonces, yo ahí agregaría algo más. En la medicina psicosomática y también ya desde el punto de vista, digamos, psicoanalítico, algo que revisamos mucho en las sesiones de psicoterapia es las primeras relaciones del niño con papá y con mamá, particularmente con la figura que haya estado en posición de mamá. O sea, digamos que no quiero poner a la mamá como mujer, sino es la figura que haya sido mamá. Pudo haber sido el hombre, la mujer, o la abuelita, o el hermano, el que fungió como figura materna. Bueno, las mamás, la figura materna, hace que el cuerpo biológico se pueda dar un sentido, y entonces eso le llamamos corporeidad. Es decir, tenemos en realidad 2 cuerpos. Tenemos un cuerpo biológico, que es el que vemos, piernas, brazos, cabeza, pero también tenemos un cuerpo psíquico, esa es la corporeidad. Este cuerpo psíquico está lleno de simbolismos y lo tenemos en nuestro inconsciente. Cada una de nuestras partes del cuerpo significa y simboliza algo. Y la figura materna es la que a través de los cuidados, el arrullar, el sostener fuerte, el cambiar el pañal, el escuchar qué tipo de llanto tiene el bebé, es la que permite que se desarrolle esa corporeidad. Entonces, lo que hemos visto es que hay personas que tienen grandes problemas en esta corporeidad, que han tenido grandes problemas en los primeros vínculos de papá-mamá con su hijo y que se expresan de muchas formas, pero una de ellas desde el punto de vista somático, psicosomático. Wow, no, bueno, cuánta cosa. Y uno no se da cuenta, ¿no? Y uno actúa como con la mejor voluntad y de repente volteas y dices, ¿cuántas cosas les he ocasionado a mis hijos, no? Yo creo que entonces todas las mamás nos hemos de preocupar porque los hemos de tener bien traumados a todos los hijos. Bueno, es también de mis preocupaciones como papá. Pero ahí yo pondría la no perfección. Indiscutiblemente en la crianza siempre van a haber pequeños problemas y la vida no es perfecta. Pero ahí lo importante es que como adultos podamos darnos cuenta que al no ser perfecta la vida, al ser humano es un ser humano viviente, sufriente, que todos estamos llenos de experiencias, de duelos, de eventos traumáticos, de situaciones conflictivas reprimidas, de abusos de muchas formas. Todos vamos a necesitar ayuda, ¿no? Por ejemplo, esto es una llamada para que todos vayamos a terapia, a psicoterapia. O sea, todos tenemos que explorarnos. De hecho, cuando mis pacientes en psicoterapia me preguntan cuál es el sentido de la psicoterapia, para mí el sentido es el conocerse, el autoconocerse, el que yo pueda describirme como un ser completo y pueda ver cuál es mi objetivo de vida. Ese es el objetivo de la psicoterapia. De hecho, yo coincido en esa parte contigo. Yo creo que si alguien tiene un dolor estomacal, eventualmente irá con el gastro. Si el problema va en la garganta, pues irás con el otorrino. Pero si tienes literal un dolor en el alma, pues para eso está la parte de los psicólogos que te va a ayudar, ¿no? A quitar esos nudos que normalmente podrían estar haciendo una de las suyas, literal, yo lo pienso así, y que te pueden estar ocasionando enfermedades psicosomáticas, como bien decías, ¿no? O sea, yo sí estoy totalmente de acuerdo en que si tienes esa parte, quizá no tan profunda el autoconocimiento, pero sí esa parte de el apoyo psicológico de alguna persona que te ayude a desatar esos nudos, por supuesto que, y yo lo veo como una madeja de estambre, por supuesto que irás atando tu bola de estambre, tu madeja de una manera mucho más
mucho más fluida, mucho más fácil, y puedes estar haciendo una del mismo color, de la misma textura, de la misma forma, pero sin nudos. Eso es lo que yo creo que es lo que hace el psicólogo. Total. Yo les digo a mis, bueno, ahí yo te comentaría que Te bajó un poco el volumen, Alejandro, ¿no? yo te comentaría ahí, me acerco un poco más, que tengo pacientes que de pronto me dicen, oye, es que leí tal libro de psicoterapia ¿por qué no puedo yo solito salir adelante de mis conflictos psíquicos o de la patología psicosomática, ¿no? Del tal síntoma como el dolor? Y ahí yo les contesto que lo importante en la psicoterapia es el vínculo, es el otro. O sea, yo me voy a conocer a través de los ojos de otra persona y voy a representar con esa persona los primeros vínculos que tuve en la vida. Y esa otra persona, desde su experiencia, va a tener la obligación y la responsabilidad de hacer un análisis y hacérmelo saber. Es ese traductor del lenguaje que comentábamos hace ratito, del lenguaje que está codificado. El terapeuta se convierte en el traductor, que lo va a poner en palabras muy sencillas para que el que se está analizando, el que está en psicoterapia, pueda entenderlo. Y si nos vamos a los vínculos, eso es lo que hace la mamá. La mamá lo que hace es cuida a su bebé, lo abraza, lo protege, le da la sensación al bebé de que no se va a caer, de que no va, digamos, a desaparecer. Y entonces la mamá, cuando escucha un tipo de llanto, lo traduce y le pone el suétercito. Cuando escucha otro tipo de llanto, le cambia el pañal porque ya está mojado, o a lo mejor le da el biberón porque tiene hambre. Eso es lo que hacemos en psicoterapia. Lo que hacemos en psicoterapia es escuchar el llanto de nuestros pacientes, escuchar el dolor de nuestros pacientes, escuchar los síntomas de nuestros pacientes, traducirlo y regresárselo al paciente en su beneficio. Y regresando un poquito a lo que comentábamos al rato, ¿no? Del por qué no vamos a terapia, eso es uno de los problemas que de pronto vemos los psicosomatólogos. A veces en la consulta, cuando ves un paciente y le dices, señor, creo que tiene que empezar a llevar psicoterapia porque creo que su enfermedad orgánica en este momento está muy relacionada con algún evento en su historia o con esta carga de ansiedad que tiene o con esta depresión, de pronto aparece la resistencia. Y entonces pareciera ser que cuando a una persona le decimos que su cuerpo está influenciado por cuestiones de la mente, pareciera que estamos hablando de brujería o que estamos hablando, ¿no? Le estamos diciendo que está loco o que tiene que... Para nada. O sea, lo único que estamos manifestando es, señor, cuerpo y mente están juntos, no los podemos separar. Se separaron para estudio, pero esto no funciona así, ¿no? Funcionamos en unidad. Oye, y como dicen, no es mi caso, yo soy pro psicólogos, ¿no? Pro psicólogos, pro coaches, así, totalmente. Pero ¿qué tal cuando dicen, no, si yo no estoy loco, no tengo que ir con un loquero? Y mi ejemplo siempre ponía lo mismo, y te duele la muela, vas a ir con un dentista, ¿no? Te das una enfermedad en el alma, en el corazón, atiéndete con un psicólogo. Pero bueno, yo aquí creo que lo muy importante que hay que hacer es buscar a la persona adecuada. Una persona con la que haces evidentemente clic, pero por supuesto una persona preparada. Porque yo sí creo que hay muchas personas que, bueno, se pone como muy de moda estar escuchando a la gente y soy psicólogo. ¿Y por qué? Porque te certificaste hace 10 minutos, porque leíste la parte de atrás del periódico o una revista en el avión donde 10 pasos para escuchar atentamente a un enfermo psicosomático, por ejemplo. Yo creo que hay que también estar conscientes de que tienes que buscar a una persona estudiada, ¿no? Que sepas que va a ir contigo con toda su experiencia y con todo su conocimiento a ayudarte a resolver tu problema, ¿no? Sí, y esto es importante porque la psicoterapia o algunas sesiones de coaching y demás, no se trata de dar consejos, sino se trata de que cada persona descubra sus verdades. Lo único que haces es acompañarlo de la mano en este descubrimiento, pero no se trata de dar consejos, ¿no? De, oiga, señor, bueno, a veces sí damos consejos. ¿Qué tipo de consejos? Muy conductuales, ¿no? Señor, se tiene que tomar sus medicamentos, porque si no se toma los medicamentos, ¿cómo espera resultados, ¿no? de tal médico, ¿no? Pero son los menos en la psicoterapia que a mí me apasiona, que es el psicoanálisis. En realidad los consejos están prohibidos
porque no es el deseo del terapeuta el que está ahí en juego, sino es el deseo del paciente el que se tiene que respetar. Se va a analizar y se va a tomar nuestras propias decisiones, se va a darle sentido a mis propios síntomas, no a que me digan que me duele la pierna porque, no sé, odio a papá, no, sino que yo solito descubra que a lo mejor me duele la pierna porque ya no puedo con el peso de vida que traigo, por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Te entiendo muy bien, digo, yo soy coach y te entiendo perfectamente bien. En mi caso, lo que yo hago es hacer muchas preguntas poderosas, de modo que la persona que tengo enfrente se espejea y solito de repente dice, ya me cayó el 20, ya entendí por qué siempre que me pasa esto, es porque está tal clima y ese clima me recuerda a, ¿ok? Dices, ok, no hay un sí ni un no, todo está correcto, ¿no? No es simplemente la interpretación que la persona le da, ¿no? Y puede ser diferente a la que uno trae, pero es su interpretación la correcta. Total. Y que de hecho, cuando uno le da a un paciente una interpretación totalmente digerida, no pega, pues, ¿no? Es algo que el paciente no lo siente suyo. Porque no lo aprendió. No lo aprendió. Entonces, pero cuando un paciente tiene ese pequeño clic en el cual dice, sí es cierto, entonces, no sé, soy muy ansioso porque mi mamá era muy ansiosa y no me enseñó a controlar mi ansiedad, ¿no? Por poner un ejemplo de todos los días. En ese preciso momento hace un clic, y eso que llamamos clic es en este aparato psíquico, en este inconsciente, que hay un hueco, ¿no? Que es como poner un parche en ese hueco, y justo ese es el mecanismo de cura, el poner parches en esos huecos que no tienen sentido, son huecos oscuros en el inconsciente. Sabes, yo pienso que son, y eso lo estudiaba yo en la parte de los filósofos cuando estudiaba el coaching, son alumbramientos. A esos parches yo les llamaría que son alumbramientos, ¿no? Cuando dices, me cayó el 20, es cuando dices, es un alumbramiento, ¿no? Cuando la gente despierta en eso de, descubro que si estudio de tal manera, me queda más grabado a que si estudio de esta otra. O descubro que si tomo café, me quedo más despierta. O descubro, no sé, lo que sea, cualquier ejemplo, lo que quieras, ¿no? Yo creo que son alumbramientos, y efectivamente el aprendizaje entra mucho más fácil, porque yo creo que tenemos que, la verdad, en gran medida, en mi caso específico, ayudar a la gente a veces a desaprender, porque tenemos muchas creencias que nos limitan, o muchas situaciones aprendidas que hacen que la situación sigue siendo mala, ¿no? O sigue siendo el mismo círculo, no virtuoso, sino vicioso, que se repite y se repite y se repite. Entonces, al momento en que uno ayuda a que esa persona cambie la conducta, todo el círculo empieza a tornarse de una manera distinta, y esperamos que se torne en un círculo virtuoso, ¿no? Totalmente. Por eso, la salud y la enfermedad son construcciones, son como obras de teatro. Es una construcción psíquica que tenemos. Y por eso ves pacientes que tienen una enfermedad muy seria y que los ves y están sanos, ¿no? O ves personas sanas que caminan como si tuvieran caminan, me refiero a viven como si tuvieran una enfermedad muy seria. Porque en realidad solo son construcciones mentales. Los síntomas son construcciones mentales. A mí me puede doler mucho la cabeza, y si mi construcción es hacia lo negativo, por supuesto que voy a vivir con muy mala calidad de vida. Pero si me duele la cabeza y tengo una construcción de ese síntoma distinto, le voy a poder dar un sentido distinto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Hace unos días estaba yo ya muy estresado de la pandemia y demás, y me tomé 3 días de descanso. En esos 3 días de descanso me puse súper mal del estómago, ¿no? Diarrea brutal. El simbolismo que yo le di es, te estás limpiando de todo lo que has cargado de emociones, de angustia de otras personas, de estrés laboral durante estos días. Entonces, por supuesto, si lo quiero ver desde el lado médico, pues comí algo que me cayó mal. Si lo quiero ver desde ese lado, pues me tomo una loperamida y se acabó el problema. Pero como psicoterapeuta, si yo le quiero dar un simbolismo, que se lo compartía yo a mi terapeuta, porque los terapeutas, si algo tenemos, es que nos analizamos todo el tiempo, o sea, con otra persona, le decía yo, como le quiero dar el sentido a esto, que llevo 3 días terribles, es que me estoy limpiando. O sea, estoy sacando todo eso que venía yo cargando desde el inicio de la pandemia hasta el momento actual. Entonces, esa es la construcción. Y qué sabio el cuerpo, ¿no? Porque es como cuando dicen, tienes gripa, bueno, déjalo que fluya, estás sacando, ¿no? Eso creo que también es por ahí. Oye, Alejandro, y tengo una duda.
entiendo la parte de la enfermedad psicosomática, pero por ejemplo, una enfermedad como el cáncer, que bueno, tiene que ver mucho cómo lo vives, cómo lo enfrentas, que puedes tener muy buen ánimo y decir, ok, voy a entrarle a la quimio y esta ocasión le voy a ganar la batalla, etcétera. Digo, yo te puedo poner un ejemplo real. Mis papás, los dos, fallecieron de cáncer y fue una enfermedad real, no fue una enfermedad, quizá tenían muchas situaciones emocionales, ¿verdad? Pero fue una enfermedad real y como esa te puedo poner muchos casos más que son enfermedades reales, que no son psicosomáticas, ¿no? Sí, yo fíjate que cuando estudié en España, en la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, una de las premisas que más se me quedaron es, nos decían nuestros profesores, que la medicina es psicosomática. Y me hace mucho sentido, porque en realidad la medicina psicosomática tampoco le quiere dar toda la carga a la parte psíquica, mental, de conflictos, de traumas, sino efectivamente hay un espacio para la parte médica real. O sea, no significa que por ir a psicoterapia te vas a dejar de tomar los medicamentos de la presión. Significa que junto con los medicamentos de la presión te vas a encargar de la parte psíquica, porque entendemos que esa parte psíquica de alguna u otra forma va a influenciar en la enfermedad. Tenemos una maestra que para ella el éxito terapéutico, por ejemplo, de un paciente hipertenso, nos decía indiscutiblemente no es que se vaya a curar, el hipertenso no se va a curar, o sea, va a tener que tomar su medicina toda la vida y va a tener que ir al doctor toda la vida, pero a lo mejor es una hipertensión menos resistente al manejo y eso es un éxito para la medicina psicosomática porque ese paciente está en terapia manejando su ansiedad. Oye, Alex, y cuéntame algo. ¿Qué importancia tiene la familia cuando hay un caso de una enfermedad psicosomática en casa? ¿Cómo debe actuar la familia? Fíjate que los psicosomatólogos, de ahí lo tomamos de un tipo de psicoterapia que se llama familiar sistémico y viene de la teoría de sistemas. Entonces, consideramos a las familias del paciente enfermo como un sistema. Es un sistema abierto que está influenciado por otros sistemas y están en continua interacción todos los miembros. Partiendo de esto, decimos que en realidad el que está enfermo no es el individuo, sino es la familia la que está enferma. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando papá y mamá no discuten, entre ellos no se avientan los trastes, no se dicen lo que se tienen que decir, no concilian, cuando tienen problemas en la dinámica de pareja, a veces se triangula y se utiliza a los hijos. Entonces el hijo va a manifestar algún problema. Entonces, por ejemplo, puede ser un hijo violento, ¿no? O un hijo que hace bullying. Bueno, el problema sí es él tiene el síntoma, pero en realidad el problema está arriba, ¿no? En algo que estos padres no se quieren decir o que estos padres por no conflictuar, por no actuar algo, lo pasan a través de los hijos. En medicina psicosomática lo que hemos visto es que también los síntomas físicos se triangulan y entonces a veces los hijos son las víctimas o son los portavoces o son los mensajeros a partir de su enfermedad de lo que está sucediendo en otras esferas de la familia, particularmente en papá-mamá. Wow. Okay. Y también le entramos desde otra perspectiva, que es más hacia los cuidados paliativos, sin ser paliativistas, porque esa es una especialidad, digamos, médica formal, pero también es cierto que cuando uno de los integrantes de la familia está enfermo, la dinámica del sistema va a cambiar. Y ese enfermo va a participar en esa familia desde muchas formas. Hay familias que convierten al enfermo lo inutilizan, entonces de pronto... Yo te iba a poner ejemplo contrario, ¿eh? Ajá. ¿Sí? O sea, entonces de pronto ves a un señor, no sé, que se acaba de jubilar, 70 años, bueno, 65 años, que tiene a lo mejor, lo operaron, y de pronto lo que vemos es que la familia lo inutiliza, ¿no? Entonces la aportación que les hago yo es hay que ir a terapia de familia. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que lo están jubilando doblemente, ¿no? Y entonces este hombre que antes trabajaba ahora está en una cama muriendo de dolor, y la familia lo ha infantilizado, ¿no? O sea, lo tiene ya como un bebé. Y también lo voy a cambiar. La enfermedad también tiene una parte de goce. También hay algunas ganancias secundarias que los pacientes el protagonista puede tener. Correcto. Va a tener, por ejemplo, este niño que está actuando lo que los papás no están diciéndose, va a tener una ganancia secundaria y es que se convierte en el foco de atención, es el héroe de esa familia.
Claro. Entonces, así de complejo, por eso también la terapia de familia, ¿no? Es decir, ¿cómo se está llevando esta familia con una persona enferma? ¿Cuál es la dinámica desde la enfermedad? Pero también cuál era la dinámica para llegar a esa enfermedad. Y esa enfermedad tiene algún sentido en la historia de esta familia y a través de ese sentido, pues permitir que la familia cure. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es tu sugerencia? Si hay una persona con alguna enfermedad, pues yo puedo pensar, a ver, dame una enfermedad física que no sea psicosomática, o todas son psicosomáticas, dame una enfermedad real física. En realidad, digamos que si quiero ser muy formal, por ejemplo, alguien con diabetes, si lo quieres ver desde el lado físico, pues sí, es un problema en el páncreas de liberación de insulina. Okay. Pero este ejemplo también nos permite ver cómo la línea divisoria es muy estrecha, no se puede separar. Por supuesto que el paciente con diabetes también en el apego al tratamiento, en sus ganancias secundarias, en el lenguaje que quiere transmitir y demás, tiene su parte psicológica. Entonces yo te diría, no hay una enfermedad médica solita, pues, ¿no? Por eso estos maestros decían, toda la medicina es psicosomática, ¿no? Pero, por ejemplo, un accidente. Ok, un buen ejemplo. Uno diría, me crucé la calle y me atropellaron. ¿no? Uno diría, ¿cómo eso va a ser psicosomático? Te vas a la psicoterapia y de pronto en la psicoterapia te das cuenta que ese accidente en realidad es un acto. Es un acto que pudo haber tenido que ver con otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, iba pensando en sus problemas, o era una persona muy ansiosa, o simplemente fue un acto autodestructivo. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo incluso un simple accidente, que sería una fractura, por ejemplo, ¿no? Para la parte médica, no se puede disociar, no se puede separar del componente psíquico, porque también lo que llevó ese accidente fue un contexto, fue una serie de circunstancias y fue un momento psíquico de esa persona, ¿no? A ver, te voy a poner otra todavía menos psicológica. Un temblor. Ahorita estamos tú y yo en esta entrevista, ¿verdad? Dios no lo quiere, ¿verdad? Pero imagínate, tiembla y se nos cae el techo a los dos. Perdóname, pero aquí no hay ninguna parte psicológica que yo estaba buscando para que el techo se me cayera, ni tú tampoco, ¿no? Ahí seguramente en la causa, no como factor causal, pero cuando tomas ese paciente hay un protocolo y que nosotros le llamamos, o sea, desde el accidente, ¿no? Se cae el techo, lo llevas al hospital, sobrevivió. Bueno, ese paciente, digamos que va a tener muchas lesiones físicas, pero a partir de ese momento vas a tener que trabajar con ese paciente en el estrés agudo, en el estrés postraumático, pero también en que sus lesiones físicas vayan a tener un sentido de vida. ¿Qué sentido de vida va a tener que ese paciente perdió la pierna en el temblor? ¿Qué sentido de vida va a ser que ese paciente quedó con dolor crónico porque tuvo una lesión medular? ¿Qué sentido de vida va a tener que ese paciente aparte perdió a mamá, a papá, al hermanito o perdieron a su hijo en un temblor? Entonces, siempre está metida la parte psíquica, quizá no como factor causal, pero sí lo va a estar finalmente en cómo va a evolucionar ese caso. Por eso es tan importante, si llega alguien, ¿no? Ves a alguien, lo vas a pasar visita en el hospital y de pronto sí es importante decirle, bueno, a partir de este momento va a necesitar psicoterapia. ¿Por qué? Porque le va a tener que dar un sentido, señor, a lo que le está pasando, acaba de perder el pie. Y ahí hay dos posibilidades, que no se vaya a psicoterapia, entonces eso se va a convertir en un dolor no metabolizado, digamos que ese paciente no le va a dar un sentido, y esa pierna amputada probablemente se convierta después en otra enfermedad, en otro síntoma o en otra forma de expresarse. Wow, importante. Ok. Oye, Alejandro, y dime algo entonces. ¿Cómo le puede hacer la gente para ayudar en el caso que haya una persona en su casa con alguna enfermedad psicosomática, digamos, muy conocida, ¿no? Hay el estrés o un dolor de cabeza, vamos a hablar de algo leve, o en el caso de una enfermedad mucho más seria, una diabetes, un cáncer, como decíamos, alguna enfermedad mucho más, entrecomillada, seria. ¿Qué tiene que hacer? O sea, ¿cuáles son los lineamientos? Siempre tiene que estar acompañada la parte clínica del médico con la parte psíquica del psicólogo. ¿Siempre lo tiene que acompañar así? Sí, me atrevería a decir que sí, y de hecho haría la invitación, esa es la invitación que hace la psicosomática. No necesariamente tienes que ir con un psicosomatólogo, ¿no? Por ejemplo, que sea internista y que tenga también psicoterapia, no.
O sea, puedes seguir yendo con tu médico a atender tu patología, pero tú saber que también tienes que ir a psicoterapia porque hay muchos pendientes desde el punto de vista psíquico. Ojalá todos nuestros diabéticos que de pronto no llevan su tratamiento pudieran hacer esta pequeña reflexión del por qué no llevo el tratamiento. Más allá de no querer o más allá de no llevar la dieta, ¿por qué no lo llevo? Entonces se van a psicoterapia y ahí en psicoterapia a través del análisis se va a poder uno dar cuenta. Y digo análisis porque es la terapia que a mí me gusta, pero hay otras, ¿no? En el abordaje cognitivo-conductual, entonces se van a poner una serie de herramientas, ¿no? Desde el aprendizaje para que esa persona pueda aprender a controlar su enfermedad de forma distinta. Entonces sí sería una invitación, es decir, borremos la división mente-cuerpo. Cuando un cuerpo se enferma, la mente está enferma. Cuando la mente se enferma, el cuerpo está enfermo. Esto es invariable, es un concepto filosófico, pues, ¿no? O sea, todos a terapia, pues, ¿no? Hay culturas en otros países, Argentina y demás, que la cantidad de gente que va a psicoterapia es altísima. Y en nuestro país es poquito. Está estigmatizado incluso. Tú estarás de acuerdo conmigo que cuando alguien le dice, ¿no? Te recomienda o pareciera ser que ya de antemano está loco y está muy mal y nadie le cree, ¿no? Que esa es la otra. Yo diría, cualquier persona que pida ayuda, sea la molestia física que sea, hay que escucharle. O sea, de hecho, esa es la labor del médico, debería ser la labor del médico y del psicoterapeuta indiscutible. Pero hay un libro que luego te comparto el dato, se me fue ahorita el autor, pero se llama así, se llama Usted no tiene nada. Creo que lo comentábamos, ¿te acuerdas? De si le poníamos o no le poníamos a la plática. Bueno, el usted no tiene nada en realidad es un acto violento de un médico que en algún momento no tuvo la sensibilidad de saber que un dolor de cabeza que manifestaba el paciente, en realidad sí lo tiene, sí lo sufre, sí tiene conexiones psicológicas y aunque el médico no encuentre nada orgánico, no significa que no tiene nada. O sea, quizá para él y para su conocimiento no tiene nada, pero para el conocimiento del psicoterapeuta indiscutiblemente lo va a tener. Wow. Ay, pues qué interesante, Alex. Oye, mira, te platico que nos quedan bien poquitos minutos desafortunadamente se nos fue bien rápido para concluir esta entrevista, pero a mí me gustaría que diéramos unos tips, Alex, para que la gente ahorita que estamos pasando esta pandemia, que todos tenemos, por supuesto, una dosis de estrés mucho más alta que la normal, que nos dieras algunos tips sí, como de una forma eventual para poder acudir. Me queda claro que hay que acudir, como dices tú, a terapia, a ayuda, pero algunos tips que nos pudieras sugerir pues para vivir esta pandemia de una manera menos estresante. Sí, claro. Lo primero que diría es hablar. Hay que hablar y hablar y hablar y hay que expresar nuestras emociones por todos lados y la familia tiene que sabernos escuchar nuestras emociones y en esta pandemia se vale decir estoy ansioso, tengo miedo, estoy triste, odio al virus, no sé, pues, ¿no? O de pronto estoy feliz, ¿no? O sea, también estoy feliz de estar en casa y de que todos estén bien, ¿no? Entonces, uno es hablar y expresar emociones. Dos, hay muchas técnicas para bajar el estrés. Si algo tiene la pandemia de característica es que estamos sometidos a un estrés sostenido. Entonces hay técnicas, por ejemplo, de respiración o de relajación muscular que está perfectamente establecido que van a bajar los niveles de estrés y van a bajar la angustia o la ansiedad. El siguiente serían los hábitos. No se vale estar todo el día en pijama. No se vale omitir un alimento, no, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestros hábitos, seguir durmiendo a la misma hora, levantarnos a la misma hora, tener nuestras mismas horas de trabajo, tener un horario de descanso, tener las horas de alimentación y, por supuesto, una alimentación sana. Otro tip es el ejercicio, es básico en esta pandemia, aunque sea ponernos a bailar en la casa, pero el ejercicio es bien importante. Okay. Otro tip, encontrar una actividad que nos genere placer o pasión. Entonces habrá quienes se pongan a leer, o habrá quienes se pongan a hacer una pintura, o habrá quien se ponga a armar, pero bueno, esto es como meditar, pues, ¿no? En el cerebro es como meditar. Y finalmente yo diría como tip, pedir ayuda. Si algo me rebasa, si mi sensor dice ya no puedes, hay que levantar la mano y hay que pedir ayuda.
a la familia, al amigo, al terapeuta, hay que pedir ayuda, hay que normalizar pedir ayuda para poder recibir la mejor ayuda. Muy bien. Pues me gusta mucho todo lo que nos dices, Alex, porque se traduce en una realidad que bien comentabas, no le ponemos nombre. Y es importantísimo que la gente pueda decir estoy triste, estoy enojado, estoy contento, estoy muy ansioso, en fin, que le pueda poner nombre a las emociones. Y ojalá que podamos desde chiquitos enseñar a nuestros hijos a que puedan ponerle nombre a su emoción. Incluso yo escuchaba alguna vez a alguien que decía, no nada más ponerle el nombre, sino ponerle el número, del 1 al 10. Estoy muy enojado, ok. ¿De qué número estás enojado? Del 1 al 10, no, pues del 7, ok. ¿Y con quién estás enojado? ¿Y de qué color es tu enojo? Y aparte, ¿dónde sientes el enojo? Entonces, eso alguna vez lo vi en un curso de inteligencia emocional. Totalmente, sí, totalmente. Y de hecho con muñequitos, ¿no? Y los muñequitos tenían colores, el amor era rojo, el enojo era verde, en fin, la tristeza era negra, o sea, le iban poniendo colores, como la película esta ay, se me fue ahorita el nombre de... Intensamente. Y está divina la película, es para niños, pero bueno, yo creo que es más bien para adultos y está muy bien llevada, me encanta. Total. Pero bueno, Alex... De hecho, lo que hacemos en psicoterapia. Sí, ¿no? Es lo que sucede, pero bueno. Oye, Alejandro, y bueno, me gustaría que nos compartieras dónde la gente te pudiera encontrar para alguna ayuda psicológica y requiera. ¿Tienes algunas redes sociales, algún teléfono que quisieras compartir con el auditorio? Sí, nos pueden buscar en Facebook, está en nuestra página de Medicina Psicosomática y Psicoterapia México. Ahí constantemente estamos subiendo información, videos. Psicosomática y... Medicina Psicosomática y Psicoterapia México. Ok, ajá. Nos pueden buscar en internet en www.psicosomaticamexico.com. Ok. Y ahí están las direcciones, los números de teléfono y demás. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, ahorita ya lo comentaste, los oyentes están seguramente tomando nota y si no, yo lo voy a reiterar el día que salga el programa, lo voy a comentar con mucho gusto. Y bueno, Alejandro, pues ha sido un gran placer que estés aquí con nosotros. Estuvimos hablando muy a gusto con el doctor Alejandro Luque de cuando la mente enferma al cuerpo. Estamos en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos, en un programa más de Sumando con Blanca Burgueño. Les agradezco mucho a las personas que están del otro lado escuchándonos y les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Radio Pasión, Instagram, Facebook y YouTube. Y por mi cuenta les pido que también, si tienen alguna inquietud en seguir los programas que yo normalmente tengo semanalmente con mis entrevistados o que los hago personalmente, en mis redes sociales, Sumando con Blanca Burgueño, en Instagram y Facebook, siempre van a encontrar algún programa que va a sumar valor a su vida. Te agradezco mucho, Alejandro, y me quedo con ganas de que vengas en otra ocasión al programa porque creo que se quedaron algunos temas por allí pendientes. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti, te agradezco por la invitación y gracias a todas y a todos por escucharnos. Y que recuerden que cuando el cuerpo habla hay que escuchar. Así es, que recuerden que cuando el cuerpo habla hay que escuchar. Muy bien, pues muchas gracias y estamos entonces en contacto. Hasta la próxima. Hasta luego.